Video número 8 de la unidad número 6 para cuarto grado, tomando como referencia el libro de Esmate, damos inicio a la semana número 8, la cual está comprendida del 20 al 24 de julio. Acá tenemos la calendarización de la semana número 8, en la cual se pretenden cubrir 4 clases, las cuales están comprendidas entre la página número 126 a la página 130. Tenemos el primer tema, el cual es el 1.8, áreas en metros cuadrados, y esto está en la página 126. Acá tenemos una situación que vamos a analizar y dice de la siguiente manera. Una cancha de voleibol tiene las medidas que muestra la figura. Calcula el área de la cancha que corresponde a cada equipo. Para poder darle solución a este ejercicio, lo primero que debemos de identificar es a qué figura geométrica hace referencia la cancha. Al marcar la cancha notamos que tenemos un rectángulo, el cual tiene 4 lados. Pero a nosotros nos interesa solo calcular el área que corresponde a cada equipo. Por tanto, el área que le corresponde a cada equipo es solamente la mitad de la cancha. Y al hacer ese trazo de la mitad de la cancha, nos damos cuenta que tiene una forma cuadrada. Y un cuadrado es aquella figura geométrica que tiene todos sus lados iguales. Por tanto, para poder encontrar el área de un cuadrado, utilizo la siguiente fórmula, la cual es área es igual a lado por lado. Al hacer la sustitución en esta fórmula me queda de la siguiente manera. Área es igual, tomo el valor que tiene cada lado multiplicado por el valor que tiene el otro lado. En este caso tenemos 9 y 9. Y por eso la fórmula nos queda de esta manera. Área es igual a 9 por 9. Al realizar esa multiplicación, el resultado es 81. Y le agregamos la unidad de medida siempre con este 2 pequeñito o con un 2 como superíndice para que ésta pueda leerse 81 metros cuadrados. Entonces, el área que le corresponde a cada equipo es 81 metros cuadrados. Ahora pasamos a la siguiente información. Y acá tenemos esta parte teórica que nos va a ayudar a comprender de mejor manera estos ejercicios de cálculo de área. Y nos dice de la siguiente manera. Para el área de superficie grande se utiliza como unidad de medida el metro cuadrado. Una M con un 2 pequeñito. En un cuadrado de 1 metro de lado caben 10.000 cuadrados cuyos lados miden 1 centímetro. Entonces 1 metro al cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Y acá en esta parte de izquierda tenemos la representación gráfica que nos dice 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, lo que indica una multiplicación de 100 por 100, ya que debemos de recordar que en 1 metro hay 100 centímetros. Y acá tenemos esta figura que nos ejemplifica claramente que en 1 metro tenemos 100 centímetros de base y tenemos también 100 centímetros de altura. Al hacer esa multiplicación de 100 por 100 obtenemos 1 metro al cuadrado, que su equivalencia en centímetros es 10.000 centímetros al cuadrado. Esta información nos va a ayudar a poder presentar la información o los resultados de una mejor manera. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, en la cual vamos a aplicar la fórmula para poder encontrar el área, en este caso de este cuadrado, de este más pequeño de color verde, también de este rectángulo, ya que debemos de recordar que utilizamos la misma fórmula. En este caso sería base por altura, acá nos queda 6 por 6 y nos da 36. Acá nos queda 2 por 2 y nos da 4. En este caso que tenemos un rectángulo, aplicamos la misma fórmula de multiplicar la base que son 5 y la altura que son 2. Al multiplicar 5 por 2 me da como resultado 10 metros al cuadrado. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a resolver los ejercicios de la parte del resuelve para el tema de cálculo de áreas con metros al cuadrado. Ahora pasamos a lo siguiente. Y es el tema 1.9, áreas en hectáreas. Y esto está en la página 127. Y acá tenemos la situación que vamos a analizar y nos dice calcular el área y nos da 2 literales. En este caso tenemos el jardín de la casa de María, que es un cuadrado que tiene 10 metros de base y 10 metros de altura. O también podemos decirlo de esta manera, 10 metros de largo y 10 metros de ancho. Y en el literal B tenemos a la granja de José, que tiene una longitud de 100 metros de largo y 100 metros de ancho. O podemos decirlo de esta manera, tiene 100 metros de base y tiene 100 metros de altura. Entonces, ahora pasamos a resolver estos ejercicios. Pasamos a resolver el literal A, que hace referencia al jardín de María. Acá tenemos el gráfico un poco más grande, el cual nos decía que tenía de largo 10 metros y tenía de ancho 10 metros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es aplicar la fórmula de un cuadrado. Y la fórmula es área es igual a lado por lado. Al sustituir valores, la fórmula nos queda de la siguiente manera.
10 que hace referencia a este lado o el largo por 10 que hace referencia a este otro lado. Entonces la multiplicación nos queda área es igual a 10 por 10. Y al resolver esa multiplicación el resultado es 100 y agregamos la unidad de medida que son metros. Entonces podemos concluir como una respuesta que el área del jardín de María tiene una medida de 100 metros cuadrados. Ahora resolvemos el literal B que hace referencia a la granja de José. Y acá en esta parte izquierda tenemos el gráfico y notamos que aquí estamos hablando de un espacio muy grande, ya que nos dice que tiene de largo 100 metros y también de ancho tiene 100 metros. Entonces tenemos una figura geométrica que sigue siendo un cuadrado, pero notamos que las cantidades o las longitudes ya son más grandes. Aplicamos la misma fórmula, en este caso ya identificamos que la granja tiene una forma cuadrada, por tanto la fórmula es área es igual a lado por lado. Al sustituir valores nos queda de la siguiente manera. Área es igual a 100 que hace referencia a este lado multiplicado por estos otros 100 que hace referencia a este lado. Al hacer la multiplicación el resultado es 10.000 metros cuadrados. Entonces podemos decir que el área de la granja de José es de 10.000 metros cuadrados. Pero en este caso estamos hablando ya de áreas demasiado grandes. Entonces las cantidades o los resultados que vamos a tener al aplicar la fórmula, notamos que son ya bastantes números. Entonces acá vamos a utilizar la equivalencia de la hectárea, ya que 10.000 metros al cuadrado es lo mismo que decir una hectárea. Entonces podemos decir que la granja de José tiene un área o tiene una superficie de una hectárea que hace referencia a 10.000 metros cuadrados. Entonces, estas unidades de medida nosotros las vamos a utilizar cuando tengamos ya figuras o estemos resolviendo ejercicios de aplicación donde ya las cantidades son mayores. Y acá tenemos una información muy importante que dice el área de 10.000 metros cuadrados se llama una hectárea y se escribe 1HA. Esta es la abreviatura. En el área del cuadrado que tiene un lado de 100 metros es una hectárea. Entonces, siempre que encontremos figuras, en este caso que tenemos este cuadrado como ejemplo, que tiene 100 metros de lado, su medida al calcular el área va a ser de una hectárea. Pero debemos de recordar que una hectárea hace referencia a 10.000 metros cuadrados. Ahora pasamos a esta parte del resuelve, donde vamos a resolver nuevamente estos ejercicios aplicando la fórmula de lado por lado. Y en este caso que tenemos una multiplicación con cantidades ya más grandes, vamos a decir 300 por 300, nos va a dar como resultado 90.000. Pero este 90.000 podemos expresarlo como 9 hectáreas, haciendo referencia a la equivalencia que vimos con anterioridad. Ahora pasamos al siguiente tema, el cual es el 1.10, áreas en kilómetros cuadrados, y esto se encuentra en la página 128. Y acá tenemos nuevamente una situación que vamos a analizar y dice de la siguiente manera. Calcula el área de un bosque de forma rectangular con dimensiones que se muestran en la figura. Y acá tenemos al bosque que nos dice que tiene 10 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Y acá en esta parte derecha tenemos una ayuda del libro que nos dice si cm con este 2 pequeñito se lee centímetros al cuadrado y si m con este 2 pequeñito o como superíndice se lee metro cuadrado, ¿cómo se lee km con este 2 como superíndice? Entonces, tomando como referencia lo anterior, decimos siempre la palabra, que en este caso la abreviatura km hace referencia a kilómetros, y vamos a decir kilómetros cuadrados. Anteriormente hablábamos de centímetros para figuras que eran pequeñas. Hablamos de metro cuando las figuras empezaron a ser un poco más grandes. Y la superficie anterior, que hacía referencia a una granja, donde ya encontrábamos también dimensiones más grandes, utilizamos hectáreas. Pero en este caso también, que ya estamos hablando de un bosque y estamos hablando ya de una longitud bastante grande, ahora vamos a utilizar como unidad de medida el kilómetro. Entonces al resultado le vamos a agregar esta abreviatura km con este 2 como superíndice y lo vamos a leer kilómetros cuadrados. Habiendo comprendido ya esta parte, pasamos a lo siguiente. Primeramente identificamos que en efecto tenemos un rectángulo, una figura de 4 lados, y también debemos de recordar qué fórmula utilizamos para encontrar el área de un rectángulo. Y entonces nuevamente, ya que hemos identificado la forma geométrica, aplicamos la fórmula. Y la fórmula es área es igual a largo
por ancho. Y teniendo ya esta figura se nos hace fácil poder sustituir valores y nos queda de la siguiente manera. Identificamos cuál es el largo y notamos que son 10 kilómetros, por eso escribimos 10 acá, multiplicado por 4 que hace referencia al ancho. Al hacer esa multiplicación de 10 por 4 nos da como resultado 40 kilómetros al cuadrado. Por tanto, el área de este bosque es de 40 kilómetros al cuadrado. Habiendo hecho este cálculo, pasamos a la siguiente información, que nos dice, para calcular el área de superficie grande se utiliza km con este 2 pequeñito o este 2 como superíndice y se lee kilómetros cuadrados como unidad de medida. Entonces debemos de recordar que cuando estemos hablando de figuras o de problemas de aplicación que ya sean superficies demasiado grandes, vamos a utilizar como unidad de medida kilómetros cuadrados. Por ejemplo, los departamentos, para poder saber cuál es el área, se utiliza la medida de metros cuadrados, ya que si utilizáramos una medida más pequeña, si serían los metros o los centímetros, las cantidades saldrían demasiado grandes. Ahora paso a la siguiente parte, que es el resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que vamos a resolver aplicando la fórmula anterior. En este caso del numeral 2, lo que podemos hacer es tomar todo este rectángulo completo y calcular el área completa y después restarle esta área que está de color blanco. Y es de esta manera como se van a resolver estos ejercicios. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del practica lo aprendido, que está en la página 129 y la 130, en la cual van a poner a prueba lo aprendido. Y en este caso van a resolver los problemas planteados. En el número 1 nos dice que hay que calcular el área de cada figura. Acá tenemos un rectángulo y acá tenemos un cuadrado. Utilizamos la misma fórmula, que en este caso sería largo por ancho, 10 por 5 me da 50. En este caso que tenemos 7 por 7 nos da 49. Y aquí estamos hablando de hectáreas. Y en esta otra parte tenemos una figura compuesta en la cual, para poder resolver, vamos a dividirla en dos. Vamos a calcular el área de este cuadrado y después vamos a calcular el área de este rectángulo. Y al sumar estas dos áreas vamos a tener como resultado 49 metros al cuadrado. Y acá en esta parte derecha tenemos una figura ya sombreada. Lo que vamos a hacer es recordar el procedimiento de las clases anteriores. Esta parte que yo tengo acá la voy a mover para acá. Y esta parte de color blanco que hace referencia a 3 metros la muevo hacia acá abajo. Al quedarme de esta manera yo ya puedo resolver de una manera más sencilla, ya que la figura me queda 6 metros multiplicado por 10. Y al multiplicar 6 por 10 me da como resultado 60 metros cuadrados. Y tenemos esta otra parte donde vamos a resolver de igual manera, tanto para el cuadrado como para el rectángulo. Y acá tenemos también este problema de aplicación donde ya van las respuestas. Y por último tenemos un desafío de figuras compuestas. Acá podemos resolver dividiendo. En este caso tenemos dos rectángulos. Sacamos primero el área de este rectángulo 1 y después el área de este rectángulo 2. Y al sumar las dos áreas vamos a tener un resultado de 35 metros al cuadrado. De la misma forma con este literal B. Y acá en esta otra parte también tenemos estos ejercicios. Calculamos el área del cuadro grande primero, que es 8 por 8, que es 64, y le restamos el área de este rectángulo pequeño, que es 4 por 3, que nos dio como resultado 12. Al restarle a 64 12, el resultado es 52 metros al cuadrado. Acá tenemos una figura un poco más compleja. Lo que vamos a hacer es juntar estas partes sombreadas para poder calcular el área y nos quedaría de la siguiente manera. Al juntar ya estas áreas, esta figura me queda como 8 metros de largo y nos queda como 7 de ancho. Al hacer la multiplicación de 8 por 7 da como resultado 56 centímetros al cuadrado. Y acá tenemos la otra parte. Nuevamente hacemos la misma aplicación. Sacamos el área de este rectángulo grande y le restamos estos rectángulos pequeños. En este caso, bueno, un rectángulo y un cuadrado. Acá tenemos dos cuadrados. Encuentro el área del cuadrado más grande y le resto el cuadrado más pequeño. Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente, ya que tenemos también una figura sombreada un poco más compleja. Esta mitad podemos pasarla para acá para que nos quede exactamente la mitad sombreada y nos quedaría de esta manera. Tenemos un cuadrado que tiene 2 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Y al multiplicar 2 por 2 nos da 4. Pero como solo tenemos sombreada esta parte de color rosado que es la mitad, entonces el resultado son 2 metros cuadrados. Entonces de esta manera terminamos la parte del practica lo aprendido.
Y recordarles nuevamente que tenemos una tarea en el libro de ejercicios. Hay que resolver correctamente los problemas planteados en la página 123 a la página 125. Y estas son las clases que corresponden a la semana número 8. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.